Hola, buenos días a todos. Intentaré ser breve y conciso en la presentación. Hemos preparado un pequeño documento donde básicamente lo que intentamos es transmitir las razones de emitir renta fija como alternativa al crédito bancario. Esta presentación no pretende ser una relación, una enumeración de requisitos de acceso o de permanencia a los mercados. Los requisitos de acceso y permanencia los podéis encontrar, en este caso, en la página web de Bolsas y Mercados Españoles, en la sección de Mercado Alternativo de Renta Fija, MARF. Y allí lo explica tremendamente bien y, en todo caso, muchísimo mejor que yo. Vale. ¿Qué es lo que queremos trasladaros en un primer momento, ¿no? Que en relación con un periodo de abundancia de crédito que todos hemos vivido con anterioridad al periodo de restricción crediticia en el cual estamos, las cosas han cambiado. Y han cambiado para aquellas entidades que dan crédito y para las empresas, que son las que lo reciben. En primer lugar, ¿no? Ha habido un proceso muy importante de reestructuración del sistema financiero que todavía no ha finalizado. Ahora mismo los balances de las entidades financieras se están volviendo a revisar por los auditores para que a partir de ahí el Banco Central Europeo y algunos bancos centrales puedan volver a revisar si la calidad de los balances es la que realmente tiene que ser. La morosidad es tremendamente importante. Si sumamos la morosidad declarada, que es la estadística, los activos que se transfirieron en su día al Banco Malo, la morosidad del sistema financiero español puede estar en cifras del orden del 16, 17% o incluso más. Eso os puede dar también una idea de la situación de las entidades financieras y de la capacidad que tienen para conceder nuevo crédito. Además, la nueva regulación de Basilea III determina que las entidades financieras tengan que ser más solventes. Eso significa que tendrán que tener más recursos propios, lo cual significa que para mantener el mismo umbral de rentabilidad en determinadas actividades deben vender a más precio. Vender a más precio significa encarecer el crédito, en este caso. Los bancos tienen liquidez, la han tenido durante estos últimos años porque han captado muchos depósitos por una parte y porque han tenido los préstamos del Banco Central Europeo. Pero tenían un balance muy apalancado. Tenían relativamente pocos depósitos en el pasivo y habían emitido muchos instrumentos financieros y en general captado mucha financiación mayorista. Y tienen sobre esta financiación mayorista unos vencimientos bastante importantes durante los próximos años. Que en principio, como cualquier empresa, ¿no?, que tiene vencimientos importantes de deuda, condiciona la inversión que puede realizar. Y en estos momentos, aunque de un tiempo a esta parte el contexto ha cambiado en algo, hay baja propensión a conceder crédito. Básicamente, ¿por qué no concede crédito la banca? Pues por las razones anteriores y por otra muy sencilla, ¿no? Que la banca concede crédito cuando creen que se lo van a devolver el dinero que presta. Si cree que la probabilidad de devolver el dinero no es alta o no está confortable, o ve que no hay confianza, o ve que el entorno no es el que tiene que ser para prestar dinero, lo que hace es no prestar. Todo esto va a determinar, ¿no?, que el crédito todavía tarde en fluir bastante tiempo y que además no sea como antes. Se va a conceder crédito a menores plazos, a mayor precio y los volúmenes van a ser menores. Por otra parte, ¿qué es lo que ha sucedido con las empresas? Todavía tienen mucha deuda. La foto evidentemente es distinta en función del sector que veamos, pero en general la empresa todavía tiene mucha deuda. Durante este periodo de crisis, salvo aquellas empresas netamente exportadoras,
ha sido difícil incrementar las cifras de negocio, más bien al contrario. A la vez, el entorno de crisis ha determinado que el precio al que las compañías pueden vender sus productos o ofrecer sus servicios haya caído, y ello determina menores márgenes. Los márgenes son muy importantes porque, como todos conocemos, es el primer elemento que determina el flujo de caja que finalmente va a servir para hacer el resto de cosas, ¿no? Para pagar gastos, para poder invertir, para poder cumplir con las obligaciones de deuda, para absolutamente todo. Y se encuentra adicionalmente en un contexto de difícil acceso a la financiación bancaria, donde, y como decíamos antes, para los bancos va a ser capaz de obtener menos volumen a menor plazo y a mayor coste que obtenía en el pasado. Y también llamar la atención sobre unas diferencias que hay muy importantes en función del tamaño de la empresa. La gran empresa, cuyos negocios funcionan relativamente bien y con deuda razonablemente controlada, nunca ha dejado de tener crédito, tampoco durante la crisis, y un crédito relativamente barato. No sucede así con el resto de las empresas. Las pymes grandes, dependiendo del sector donde operaran, han tenido un buen acceso o un regular acceso al crédito, pero lo han tenido, y las pymes medianas, pequeñas o pequeñas, directamente es que no han tenido acceso al crédito durante estos años. Y todavía se encuentran con unas dificultades realmente importantes a la hora de poder tener acceso al crédito. Básicamente, la empresa española, ¿cómo se financia? Se financia con préstamos y créditos. No ocurre lo mismo en otros países. No es que los bancos no presten a las empresas, por supuesto que lo hacen, y como son economías mayores, en valor absoluto, con volúmenes más importantes que en España. Lo que ocurre es que ya desde hace bastante tiempo las empresas de otros países empezaron este camino de diversificación, de aprovisionamiento financiero. Aquí la mayoría del crédito viene de los bancos. Hay otros países más desarrollados donde la parte de crédito, sin dar cifras porque también es muy variable, la parte de crédito que viene de los bancos es fundamentalmente más reducida. Comentábamos antes, ¿qué ha pasado con la financiación, ¿no?, en estos años? Pues que aproximadamente, ¿no?, y es la línea roja, desde finales de 2008, la empresa española ha tenido que devolver, por decirlo así, el 20% del PIB, que son 200.000 millones de euros en crédito. Veis que la línea negra es la financiación total, que incluye la parte de abajo, que son créditos y préstamos, pero veis que cae menos. Esto es precisamente porque hay determinadas empresas que han sido capaces de endeudarse o de refinanciar, pero no apelando a la financiación bancaria tradicional, que es el canal bancario. Adicionalmente, durante todo este periodo, en la gráfica de abajo podemos ver cómo el Euribor pues, se ha desplomado, ¿no? Ha caído muchísimo. Y si nos fijamos en el gráfico superior, que es el tipo de interés medio de créditos, no significa el tipo de interés de nuevos préstamos concedidos. No ha caído en la misma proporción, al contrario. Si viéramos el tipo de interés al que se han concedido nuevos préstamos, desde luego serían tipos muy superiores a los medios que se muestran en la diapositiva superior. Claro, todo esto ha determinado, como comentábamos, ¿no?, una necesidad muy importante de reducir el apalancamiento en un entorno muy difícil, ¿no?, porque los márgenes han evolucionado a la baja, con lo cual ha habido menos caja para poder repagar la deuda. Todo esto, ¿qué determina? Que
tengamos que buscar unas alternativas nuevas, ¿sí? O bien financiamos las necesidades de capital con fondos propios, o bien financiamos las necesidades de capital con fondos ajenos, pero intentando buscar un elemento que no sea el banco, porque el banco ya hemos visto que, salvo que seamos muy grandes y nos vaya muy bien, no nos va a prestar, o sea, no nos ha prestado, no nos presta y no nos prestará todo lo que vamos a necesitar. Y no solamente porque no vean confianza, ¿no?, en que se les devuelva el crédito, sino por su propia situación, y por las propias exigencias que el regulador determina que tienen que tener sus balances y sus negocios. Aquí es donde entran los mercados de renta fija. ¿Qué es un mercado de renta fija? Pues son inversores que suscriben la deuda que tú emites, básicamente. Todos, pues probablemente en nuestras carteras tengamos algún título de renta fija, pública o privada, un bono del Estado, un bono de la Generalitat, pagaré del ICF, una obligación de Telefónica, ¿no?, o de, no sé, de Audasa o Aucalsa, de Grupo Itinere. Pues claro, estas empresas tienen en el momento que emiten deuda dos alternativas. Bien, acudir al crédito bancario a través de un préstamo bilateral o un préstamo sindicado, o bien trocear ese préstamo en muchas partes, que son los bonos y las obligaciones, o los pagarés en su caso, dependiendo del plazo, y vender esos valores de renta fija a inversores. ¿Con ello qué logran? Pues básicamente dos cosas. Que los tenedores de deuda estén mucho menos concentrados que en el caso de un préstamo bancario, sea bilateral o sindicado, y adicionalmente poder desintermediar. La desintermediación normalmente tiene una consecuencia muy positiva, que es que el precio de aquello que se vende pues puede ser menor o tu margen es mayor, como todos hacemos en las empresas cuando vendemos, pues o directamente no, o a través de un distribuidor. Al final es algo parecido. Los mercados de renta fija en España básicamente son dos. Está el mercado AIAF, que es un mercado pues para emisiones grandes, y es un mercado regulado. Un mercado regulado quiere decir que la normativa que establece las reglas de mercado son leyes. O un mercado no regulado, que es el mercado alternativo de renta fija. Un mercado no regulado es aquel cuyas reglas no son leyes. No quiere decir que no haya reglas. Al final es un sistema organizado de negociación, porque si no, no sería un mercado. Pero el hecho de que sus reglas no vengan determinadas por leyes, lo que permite es un desarrollo que haga más fácil la incorporación y la permanencia de determinados emisores en el mercado. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil incorporar los valores y va a ser menos costoso que permanezcan en el mercado. Esto es básicamente la bondad de cualquier mercado no oficial creado ad hoc para un segmento de empresas en concreto. ¿Cuál es la diferencia básica, ¿no?, entre la deuda bancaria y la renta fija? Pues hay una muy clara, ¿no?, que es que el principal en un bono se suele pagar al final de la vida del bono. En un préstamo también se puede pactar, ¿no? Son estos préstamos que se llaman tipo bullet en inglés. Pero es mucho más difícil. Yo os diría que esa es la principal diferencia. Adicionalmente, emitir bonos o obligaciones en un mercado o bien organizado o no organizado de renta fija tiene una ventaja muy clara, que es que el emisor puede adquirir notoriedad. Notoriedad quiere decir que, como registra unos documentos, es más fácil, pues, por parte de cualquiera acceder a estos documentos, incluso la prensa o determinados intermediarios financieros, con lo cual la empresa es más conocida. ¿Veis? Antes comentábamos en la introducción que desde que pensamos en hacer esta conferencia,
se han incorporado 3 emisiones más al mercado alternativo de renta fija. En este gráfico tenéis la emisión bruta en millones de euros que ha habido en el mercado AIAF, que es el mercado pues, más cercano al mercado alternativo de renta fija que tenemos en España. Veis que desde 2010 hasta 2012 la emisión bruta ha sido importantísima, de aproximadamente 125.000 o 130.000 millones de euros. ¿Por qué es así? Pues porque las empresas que tienen acceso a un mercado de deuda lo que han hecho es utilizar esta herramienta para sustituir o complementar a la financiación bancaria que era escasa. Esto es lo que se pretende hoy por hoy con el mercado alternativo de renta fija. ¿Por qué una empresa ha de emitir en AIAF o ha de emitir en MARF? Que son mercados secundarios, al final. Estos son mercados donde los valores se admiten y cotizan. Pues porque hay compañías muy grandes que colocan sus valores a inversores cualificados y minoristas y requieren un nivel de transparencia pues muy superior y además se lo pueden permitir. ¿Por qué? Porque tienen estructuras muy grandes, conocen los procesos, pueden contratar a muchos especialistas que les ayuden en todo el proceso, pero hay otro tipo de compañías que no tienen los mismos medios. Para eso se ha creado un mercado alternativo de renta fija, como es el MARF. Aquí simplemente, si luego lo queréis ver en la presentación que estará disponible a través de la página web de Acciodeu, hay simplemente las principales ventajas e inconvenientes de emitir renta fija, que son las que aproximadamente ya os he ido comentando a lo largo de estos primeros minutos de exposición. Quizá destacar dos, que no habíamos comentado hasta ahora. Por una parte, y hablo de requisitos. La necesidad de un rating. Un rating, para aquellos que no lo sepáis o no estéis familiarizados, es una calificación que hace un tercero independiente sobre el riesgo de los valores que se emiten. Mejor rating equivale a menor tipo de interés. Peor rating equivale a mayor tipo de interés. Hay una línea que es muy importante en las calificaciones, ratings, que es la línea que distingue la calificación de grado de inversión y no grado de inversión. Grado de inversión, ¿qué significa? Pues básicamente que la gran mayoría de inversores institucionales se lo pueden plantear como inversión. Si está por debajo del grado de inversión y cada vez que bajamos más, reducimos el potencial universo de inversores que pueden suscribir los valores de renta fija. Que tengan mejor o peor grado de inversión no es ni mejor ni peor en términos de un bono que yo pueda comprar. Simplemente significa que tiene más riesgo. Y ya sabemos todos que cuanto más riesgo tienen las cosas, más difíciles son. Y en el caso de las inversiones, cuanto más riesgo a priori tiene una inversión, menos inversores vamos a encontrar que sean capaces de asumir ese riesgo. Y por la otra, es la información que se necesita para incorporar los valores a cualquier mercado en general, no solamente el MARF. Necesitamos dos tipos de información. Una información inicial que explique a los potenciales inversores qué es la empresa, cuál es la empresa, qué hace, cuál es su situación patrimonial, sus actividades, sus negocios, y por la otra parte la emisión, pues el vencimiento, el tipo de interés, si aún hay cláusulas especiales, si es una deuda principal o subordinada, otras obligaciones. Esas son las obligaciones de incorporación. Posteriormente, claro, hay que seguir informando
a aquel inversor que ha suscrito el valor de renta fija o a cualquiera, en general, que quiera adquirir los valores de renta fija en el mercado secundario donde ya cotizan. Y por lo tanto es necesario ir publicando una serie de información que se llama información pública periódica para que sepamos cuál es la evolución de la compañía. ¿Por qué? Porque su rating, que antes hemos visto que era un elemento definitivo, ¿no?, a la hora de una emisión de valores, su rating puede cambiar en función de esa información. Y no hablo del rating como un informe en este caso, sino como una evaluación que el inversor va haciendo de todos aquellos valores de renta fija que tiene. Evidentemente, dar esa información tiene dos tipos de costes. El primero, la propia revelación de la información. Segundo, hay que prepararla. No obstante, pues ya veis que en general en los mercados hay muchas compañías que tienen incorporadas sus acciones y sus valores de renta fija. Eso significa que, a pesar de los inconvenientes, hay un grupo muy importante de empresas que encima da la casualidad, ¿no?, de que son las más grandes y normalmente también las más solventes y las más diversificadas, que opinan que incorporar valores a un mercado, regulado o no regulado, tiene más ventajas que inconvenientes. También en la presentación, para que veáis un poco una foto, aunque los precios están algo atrasados en este cuadro del mercado de renta fija, con algunos ejemplos, hemos añadido este par de diapositivas, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, Abengoa, que es la segunda línea. Abengoa emitió en este periodo de dificultad extrema a la hora de conseguir crédito un bono a la par. A la par significa al valor nominal, que es el valor que te dan cuando el bono muere, con un cupón de prácticamente el 10%. Esto quiere decir que el tipo de interés que pagan los tenedores de los bonos es del 10%. Fijaos que si nos movemos hacia la derecha, es un bono que vence dentro de unos meses. La tasa interna de rentabilidad de este bono es de aproximadamente el 3%. Estos precios son de hace unos meses. Probablemente ahora esto no sería un 2,86, sería un 2,30. Con esto, ¿qué os quiero demostrar? ¿No? Que una compañía que en su día tenía un acceso muy limitado al crédito bancario, probablemente utilizó una herramienta como es el mercado de deuda, que es lo que pues, estamos intentando transmitir esta mañana, para aprovisionarse de crédito, ¿no? Y después vemos que si hubiera pedido un crédito bancario, probablemente no hubiera podido ir renegociando el tipo de interés que está pagando por este crédito bancario. Pues veis que el tipo de interés que está pagando ahora es 4 veces menos de lo que inicialmente tuvo que pagar por captar el crédito. ¿Esto qué significa? ¿Que esta emisión le cuesta más barata? No. Lo que significa es que si tiene nuevas necesidades de financiación, ¿no?, en el interín entre que se emitió con un cupón del 10 y que la TIR está al 3, puede ir emitiendo a un precio mucho menor. Esto el crédito bancario, por ejemplo, no lo permite. Abengoa es un ejemplo de una emisión que en su día no tenía grado de inversión y que se emitía con un tipo de interés muy alto. Pero en estas dos páginas, si posteriormente queréis evaluarlo con detenimiento, veréis que hay muchos casos parecidos. Para resumir y no extenderme más, el MARF es un mercado no oficial. No oficial significa que sus reglas no son leyes, como hemos dicho antes. Que no sean leyes tiene una ventaja. Significa que es más flexible. Que es más flexible significa que incorporar valores de renta fija y mantenerlos en el mercado es más fácil y más barato. Está diseñado para empresas grandes y medianas.
sea, para pymes grandes y medianas. Esto no está diseñado para una pyme mediana, pequeña o pequeña. Y básicamente porque, claro, las emisiones de bonos tienen que tener un determinado volumen. Si es una empresa pequeña, imaginemos, ¿no?, una empresa que tiene un resultado bruto de explotación de 3 millones de euros y que está ya apalancada 2 veces, deuda EBITDA, si quiere emitir bonos, ¿no?, y apalancarse, no sé, hasta 3 veces y media, que es un ratio elevado, pero no demasiado elevado hoy en día, ¿no? Sobre una EBITDA de 3 sería una emisión de 4 millones y medio. Pensemos que estos son emisiones que van destinadas a los inversores cualificados, que son básicamente los fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías de seguros, carteras propias de entidades financieras, donde el ticket mínimo son 100.000 euros. Claro, veis que es una emisión pequeña, entonces necesitamos un tamaño de compañía que sea mayor, para que el tamaño de la emisión sea mayor, y por lo tanto que el inversor que suscriba los valores no se sienta solo cuando suscribe los valores, que vea que hay más gente acompañando la suscripción. Esto es importante. Es un sistema multilateral de negociación. Esto básicamente lo que significa es que es un sistema organizado. Sistemas organizados hay muchos. IAF es un mercado organizado de renta fija, la bolsa es un mercado organizado de renta variable. Organizado significa que tiene todos los elementos para hacer concurrir oferta y demanda y que hay unas reglas que permiten que la oferta y la demanda pues interactúen correctamente. Está gestionado por BME. BME es la sociedad que gestiona los mercados financieros en España, dirigido a inversores institucionales, como hemos dicho. Se puede emitir todo tipo de títulos relacionados con deuda, a menor plazo, a mayor plazo, pagarés, bonos, obligaciones. Al final todo depende de que seamos capaces, ¿no?, como empresa, de emitir un título que interese a los inversores como mercado y que nos interese a nosotros, porque abaratamos el coste de financiación o abrimos una vía paralela al canal tradicional de financiación, que es el crédito bancario. Y bueno, pues aprovecha una plataforma de negociación electrónica que se llama SEN. Aquí básicamente os doy una pequeña pincelada de las diferencias entre el mercado oficial y el mercado no regulado de renta fija, que son básicamente las que hemos comentado. Es mayor flexibilidad que determina menores costes. Ponemos también unas diapositivas sobre este concepto de calificación o rating que hemos comentado antes, que hacen básicamente agencias internacionales para las grandes emisiones de bonos, y luego para el mercado alternativo de renta fija pues han surgido unos actores de calificación que no son los tradicionales, pero también con unos costes pues mucho más en relación al tamaño de las compañías que están emitiendo. Pues hemos puesto aquí unos ejemplos sobre la calificación. Veis, a partir de aquí, del azul, sería la calificación de no grado de inversión. Esto lo que hace es limitar la cantidad de inversores y, por tanto, la cantidad de fondos que pueden concurrir a una emisión de renta fija. Y hemos querido añadir unos ejemplos para que veáis por dónde andan las calificaciones, ¿no? Pensad que la crisis financiera lo ha revuelto todo. Estas compañías, por ejemplo, antes estaban aquí arriba. Incluso algunas de ellas tenían mejor calificación que países, porque estaban menos endeudadas y además la agencia de rating pensaba que tenían mucha más capacidad incluso que determinados estados, pero de países desarrollados, para devolver la deuda.
incluso endeudarse más. Esto no es una situación normal, porque hay muchas compañías privadas que antes estaban aquí y ahora no están aquí, y aquí pues parece que esto se haya puesto en una coctelera y esté todo revuelto y lo que estaba antes arriba está ahora abajo y viceversa. Esto se normalizará con el paso del tiempo. Bueno, aquí hemos intentado, claro, si facilitamos una tabla de rating, pero no damos una tabla de rentabilidad asociada a ese rating, nos estaríamos trasladando toda la información. Lo que hemos procurado es buscar una serie de activos financieros, de emisiones que tuvieran esa determinada calificación, y hacer esta pequeña tablita donde en función del rating y del vencimiento intentamos dar un tipo orientativo de rentabilidad que los emisores pueden ofrecer. Esto, como siempre, hay que cogerlo con pinzas, porque el rating depende de la compañía, la rentabilidad no solamente depende del rating, depende de bastantes cosas más. Y luego añadimos unas pequeñas diapositivas como complemento, en el sentido de explicaros que en otros países, en Noruega, por ejemplo, está muy desarrollado, en Francia o en Alemania, el mercado alternativo de renta fija, su equivalente, funciona desde hace tiempo y funciona relativamente bien. Que funciona relativamente bien quiere decir que es una herramienta de financiación para las pymes. Y por mi parte, nada más.